Y mientras el ELN envía señales positivas desde Cuba sobre su disposición a seguir negociando, también reconoce que continúa vacunando empresarios y ganaderos y cobrando lo que denomina impuesto revolucionario. Tenemos nuestra propia DIAN, ha llegado a decir el ELN con la mayor desfachatez. Por ahora, el gobierno no se ha pronunciado sobre este tema. Menos de 24 horas antes del secuestro masivo en Chocó, el jefe de la delegación del ELN manifestó que la voluntad de paz sigue en pie para negociar con el entrante gobierno. Los trabajos que estamos concluyendo acá dejan un acta interna que aspiramos sea la base del trabajo de un séptimo ciclo a realizarse ya durante la administración del nuevo presidente de Colombia. Pero hoy no solo se conoció que hombres de esa organización armada secuestraron a un grupo de miembros de la fuerza pública y de civiles, sino que el propio Beltrán reconoció que siguen vacunando en diferentes zonas del país. De hecho, haciendo una comparación, aseguró en entrevista con AFM de RCN Radio que ellos también tienen su propia DIAN para recaudar lo que denominó impuestos revolucionarios. En todas las partes de Colombia hay mucha gente que aporta voluntariamente y otra gente que paga unos impuestos. O sea, nosotros también tenemos una DIAN. Mientras tanto, el gobierno, que aseguró que un cese al fuego bilateral se frustró por detalles operativos de la verificación de las Naciones Unidas, no quiso pronunciarse de fondo sobre el secuestro masivo ni condenar las acciones del grupo guerrillero. No se sabe que en este mundo de redes sociales pues empiezan a aflorar versiones, pero también nosotros sabemos que la primera víctima en situaciones de violencia es la verdad. El secuestro de los uniformados y civiles en Chocó fue obra del Frente de Guerra Occidental al mando del llamado Comandante Uriel, una estructura que desde siempre dejó clara su inconformidad con el proceso de diálogos con el gobierno Santos. Bueno, pues se supone que uno los viernes debe estar muy feliz porque llega el fin de semana, pero lo cierto es que por cuenta de este hecho, de este nuevo secuestro que protagoniza el ELN, es imposible decir que uno está feliz. Mauricio, déjeme primero que todo pues darle la bienvenida, las buenas noches, ¿cómo está? Bien, Paula, en medio de la mala noticia con la que arrancamos la noche. Es cierto, y no es la primera vez, Mauricio, que el ELN da muestras de su poca, por no decir nula, voluntad de paz en medio de unos diálogos, de una mesa de diálogos que ha sido muy poco seria. ¿Cómo interpretar este nuevo hecho que ya el ELN se adjudica con la mayor desfachatez, como lo decía Paola, eso y el tema de la DIAN y de que le cobran a la gente? Porque hay quienes dicen que esto podría ser un mensaje muy directo para el nuevo presidente de presionarlo un poco, pues que ya entra a ejercer la próxima semana. Paula, pues primero que todo lamentamos mucho este secuestro, lamentamos la situación actual de los policías, del par de civiles y sobre todo del militar. Como lo decía el ministro Rivera, estaban a ese militar transportándolo en situación de enfermedad, es decir, totalmente ajeno y totalmente distinta la misión que estaban cumpliendo estas personas a aquel acoso del que estaba hablando el comandante cuando mandó su video, que lo acabamos de ver en la nota. Por lo tanto, pues no se condice una cosa con la otra y además de eso lamentamos la situación. En ese contexto yo creo que es muy importante recordar, mejor dicho, volteo el argumento. Creo que esto es un acto de fuerza, de muestra de dientes al gobierno de Iván Duque, como lo decía Paula, recibiéndolo y diciéndole, pues aquí estamos dispuestos a seguir secuestrando, dispuestos a seguir extorsionando, dispuestos a seguir haciendo atentados, ahí verá si se sienta a negociar con nosotros o no. Pero ojo a lo siguiente, porque habrá gente que dice, pues sí, si se negoció con las FARC, y se llegó finalmente a algo que va a tratar de cambiar el gobierno. Ya más adelante en este noticiero vamos a ver si el gobierno va a tener las fuerzas legislativas para poder hacer lo que quiere, pero lo va a tratar de cambiar el gobierno. Pero se negoció, ¿por qué no haberle aceptado al ELN un cese al fuego bilateral y las condiciones que está imponiendo? Recuerden ustedes, hay una inmensa diferencia. Con las FARC se fue llegando paulatinamente, al margen de que a unos, a ustedes, a mí, a quien sea le gusten los detalles de ese acuerdo, se fue llegando paulatinamente a un acuerdo y después de un buen tiempo de negociaciones se llegó a un cese al fuego bilateral. Y después de ese cese al fuego bilateral se fueron dando más gestos de confianza hasta llegar finalmente a un acuerdo. El ELN prácticamente arrancó al revés, se sentó y dijo, bueno, aquí lo que nosotros necesitamos es un cese al fuego, un mecanismo de participación de la sociedad civil dentro de ese cese al fuego también, a la par con ese cese al fuego, y dejar de perseguir líderes sociales, un propósito que todos en Colombia creo que apoyamos definitivamente. Pero esa volteada del orden de los factores, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Eso lo que significaría es que la fuerza pública se tiene que quedar quieta sin que haya avances, muestras de compromiso, muestras de voluntad, y que se quedaría quieta en regiones que son muy delicadas, por lo menos Catatumbo y el Urabá antioqueño, donde sucedió este hecho, que están, ustedes saben, infestadas de bandas criminales, ELN, EPL, al otro lado,
detrás del botín inmenso del narcotráfico. Por lo tanto, el gobierno no lo puede aceptar, el nuevo gobierno se sentará a ver qué es lo que va a hacer al respecto, con algo que sí corre en contra, y es que el Estado tendría que entrar rápidamente a intervenir para que no se acaben de consolidar fuerzas al margen de la ley en esas regiones específicas tan delicadas. Vamos a ver cómo llega el gobierno de Iván Duque frente a un ELN que está mostrando los dientes como hace muchos meses no lo hacía.